Bien, bienvenidas y bienvenidos a esta clase virtual por Hangout. El propósito de esta clase es para aclarar dudas, explicar las clases pasadas. En primer lugar, les pido disculpas por digamos, la interrupción que tuvimos con la página web. Ustedes saben que hubo una falla técnica allí con esta página de Fundacite Luzcol y se cayó. Y no ha habido alguna manera de que se pueda, digamos, restituir. Por eso estoy haciendo otras alternativas para comunicarme con ustedes. Bien, antes de iniciar la explicación, yo quería aclarar algunas cosas. En primer lugar, en cuanto a la entrega de los trabajos y a las evaluaciones. Ustedes saben que nosotros estábamos haciendo los foros. Recuerden, los foros a partir del tema 2, 3 y 4. Hicimos una evaluación del tema 2 y también hicimos una evaluación del tema 3 y 4. ¿Cierto? Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, hicimos una evaluación de esos tres temas compartidos en dos. La cuestión es lo siguiente. Cuando ustedes participan en los foros, están participando en los foros, ciertamente hay una nota de participación por allí, ¿no? Que lamentablemente en este momento no puedo confirmar ni verificar porque yo tampoco tengo acceso a la página. Voy a depender exclusivamente, hasta el momento, voy a depender exclusivamente de las evaluaciones que se hicieron a través de los enlaces. Entonces, debo aclarar que las evaluaciones que se están tomando en cuenta para, digamos, acumular la nota, son las notas que ustedes llevan acumuladas por las evaluaciones que se enviaron en los enlaces, no por la participación de los foros exclusivamente. Porque hay personas, estoy diciendo esto porque he recibido mensajes que dice, profesor, yo participé en el foro 2, pero no veo mi nota en la nota que usted envió. O profesor, yo hice la actividad 4 y no veo mi nota en la lista de las notas de la evaluación 4. La cuestión es que esas listas de notas solamente reflejan las notas de las evaluaciones que yo envié por enlace. No significa que está allí, digamos, evaluada la participación de los foros. Esto es lo que quería hacer, porque parece que en algunas personas hay confusión sobre eso. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? No, profe, eso estaba claro. Ok, entonces, para que estemos claros que la evaluación de los foros es una cosa y la evaluación de los temas a través de unos enlaces sumativos es diferente. Si tienen alguna pregunta, también pueden enviarlo al grupo de WhatsApp que yo aquí los estoy viendo. Estoy viendo el que no sabe cómo entrar, ¿no? Perdón, ¿me puedes repetir qué? Estoy viendo al señor Joel, que será que no sabe cómo entrar. Bueno, simplemente tiene que darle clic al enlace y eso lo lleva directamente a este Hangout. Sí, si puedes decirle, a ver, aquí dice, ajá, ya entré, y ahora qué hacemos. Bueno, ahora qué hacemos, simplemente seguir la conversación acá. A ver, tengo acá la posibilidad también de hacer un chat. Ustedes tienen allí en la esquina superior derecha o izquierda
un icono que les abre un chat al lado de la pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden accionar? ¿Ok? Este es el chat. Eso lo acabo de escribir yo. Si tienen una pregunta, por favor, háganla por aquí también. Y voy a pedir a Agua Santa, que estás aquí, por favor, que me ayudes como una copresentadora, ¿ok? Y me puedas leer algunas de las preguntas que se hagan en el chat mientras yo hago las explicaciones. Si alguien hace... ¿Ah? Ok, o por teléfono también en el grupo. Chat. Sí, porque hasta 10 personas, creo que 10 personas van a estar aquí en vivo ahorita, pero los demás que se unan no van a poder utilizar sus micrófonos. Solamente ustedes que entraron en primer lugar, ¿ok? Así que ustedes son los que tienen VIP. Esta es una de las cosas que tienen el grupo. Bien, vamos a empezar entonces. Quería con ustedes explicarles el tema número 6, que se refiere a cómo descubrir el significado de algunas palabras que son desconocidas a través del contexto. Por eso se llama así el tema, Guessing Meaning from Context, que significa cómo adivinar, cómo deducir el significado de palabras a través del contexto de la oración o el contexto del texto. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación para empezar la explicación. ¿Pueden ver la pantalla ahora? No. No, profe, no se ve. Ok. Otra vez. Ahora sí, profe. ¿Ahora? Sí, profe. Ahora sí. Ok, muy bien, gracias. Bien, entonces tenemos allí Guessing Text Clues, que significa, ¿qué significaría Context Clues? Como pistas o como indicios o señales del contexto. Entonces, en primer lugar, como introducción, lo que refiere esta lámina es que podemos adivinar el significado de palabras desconocidas a través del contexto de la oración. Tenemos una oración allí que dice: The term adolescent parents, however, has frequently been an euphemism for teenagers' mothers as a result of the adolescent health. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la palabra desconocida aquí? La palabra desconocida aquí vendría siendo un eufemismo en negrillas. Si yo no conozco lo que significa esta palabra, es posible que con las palabras que tengo antes, es decir, las palabras que están escritas en rojo, es el contexto de esa palabra desconocida. Es posible que yo pueda saber más o menos qué es lo que significa esta palabra eufemismo. De que esta palabra también es un cognado en español. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí conocen lo que significa eufemismo? La palabra eufemismo. Vendría siendo una palabra como
digamos, menos dramática, una palabra más, digamos, que refiere a un concepto, pero de una manera más suave, digamos, más, como diga, dirigida hacia que se entienda más o que no sea muy fuerte en el significado. Por ejemplo, aquí lo que dice es que padres adolescentes es un término que es un eufemismo. Las madres adolescentes, ¿ok? Teenage mother. Bien, en la lámina vamos a ver que el contexto nos puede guiar nosotros a través de sinónimos, ejemplos, antónimos y conocimiento general de lo que tenemos acerca de la palabra desconocida. Estos son los 4 herramientas que vamos a utilizar para saber el significado de las palabras desconocidas. La primera herramienta son sinónimos y definiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que busquemos en la oración, en el contexto, definiciones o sinónimos, palabras sinónimas que podrían más o menos decirnos cuál es el significado de la palabra que nosotros queremos conocer. En el ejemplo tenemos, days after he made a flippant remark in class, he regretted sounding so disrespectful. Días después que él hizo un flippant remark, esta flippant remark es un comentario tipo flippant. Queremos saber qué significa flippant. Luego dice, él se lamentó. He regretted sounding so disrespectful. Haber sido falta de respeto. Entonces, si él lamentó haber sido falta de respeto por ese tipo de opinión, quiere decir que esa opinión era ¿qué? Positiva o negativa. Era una opinión negativa. Entonces, flippant tiene ese sentido de que es un término negativo, es decir, que es una opinión grosera en este caso. Okay, flippant venía siendo de mal gusto. Entonces, por allí, a través de este contexto, como un sinónimo, utilizamos que falta de respeto es lo mismo que una opinión o flippant, que es decir, una opinión negativa. Con esto es lo que queremos decir cuando a través de sinónimos dentro de una oración podemos descubrir el significado de una palabra que era desconocida anteriormente, ¿ok? Claro está, eso depende también del tipo de riqueza de vocabulario que ustedes tengan, porque es difícil encontrar el significado de una palabra cuando realmente no conozco ninguna que está alrededor, ¿verdad? Claro. De todas maneras, estamos explicando esta clase asumiendo que ustedes tienen un conocimiento básico de inglés y que podrían manejar algunos términos de las oraciones. Exacto. Bien, entonces esta es la primera estrategia, la estrategia con los sinónimos. Para ubicar definiciones en las oraciones, podemos tratar de buscar las palabras que están escritas en azul en las oraciones, como means, que significa decir, called, y los verbos como that is also known as, or is referred to as, sometimes called, are known as. O sea, todas estas son pequeñas frases que implican o quieren decir, en otras palabras, quieren decir, esto significa, puesto de otra manera. Entonces, si esas palabras implican eso, quiere decir que están refiriendo como a una especie de sinónimos.
de lo que se ha dicho. En el tip número 2, utilice estas señales o estos indicios para identificar los sinónimos o frases similares en el contexto. Y siempre búsquela antes o después. Milky Way is littered with dark, obscuring clouds of dust, commonly referred to as coal sacks. La palabra desconocida aquí es la que está entre comillas, coal sacks. Tenemos la palabra referred to as, que significa que se refiere como, ¿ok? Quiere decir que coal sack es lo mismo o está relacionado con dark, obscuring clouds of dust, como una especie de nubes oscurecidas de polvo. Es decir, que la Vía Láctea tiene muchas de estas nubes que en inglés se llaman coal sacks o paquetes, digamos, una traducción literal como paquetes de carbón, más o menos. Ok, aquí hay algunos ejemplos. Un ejemplo tomado de una cita bibliográfica. Visually impaired, that is, those who are blind or have low vision. Entonces, visually impaired, la que está subrayada es la palabra desconocida. Pero como tenemos la frasecita that is, eso es decir, las personas que son ciegas o que tienen poca visión. Es un sinónimo y por eso es lo que indica el significado de la palabra visually impaired. Activamente, ¿ok? Cada vez que tengamos algunas palabras, algunas de estas frases que explicamos anteriormente, nos dicen lo que puede significar la palabra desconocida. Por ejemplo, el último. They had a close encounter with a dromedary, que es a one-humped camel. ¿Qué es un dromedary? Bueno, un dromedary es un one-humped camel, es un tipo de camello. Bien. Aquí están algunos ejemplos de las actividades, ¿ok? Aquí, entre estos ejemplos que ustedes van a hacer en el ejercicio que van a entregar, bueno, hay algunas palabras que están subrayadas acá. Lo que tienen que hacer ustedes es ubicar cuál es la palabra que podría indicar el significado de las palabras que están subrayadas. Es decir, ¿qué palabras en este contexto me podría dar un indicio de lo que significan esas palabras subrayadas? El contexto y las guías o las herramientas que explicamos, las pequeñas frases, sinónimos o definiciones. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Ustedes van a tomar algunos de estos ejercicios. No los voy a explicar aquí porque no tendría sentido después que los vayan y los copien allá. Van a tomar algunos de estos ejercicios y los van a hacer en la plantilla que les envié con el enlace. Bien, vamos ahora a utilizar los ejemplos. Déjeme ver. Sí, ya vi que alguien tiene un micrófono, por favor, con el teléfono. No sé quién fue, pero bueno. Mire, me pusieron a bailar un ratito. Profe, Sí, ¿es uno o son los 5? No, solo uno. Solo uno de los 5. Okay. Uno de los 5. Solamente uno de los 5, ¿ok? Ajá. Si haces para todo el ejercicio, yo voy a explicar ahora el ejercicio de los ejemplos. Ahora,
Y hay algunos ejercicios para estos ejemplos también, de los cuales también puedes tomar. ¿Ok? Ajá. Vamos a tomar ahora de los ejemplos. ¿Qué significa esto? Bueno, que palabras que indican ejemplo o palabras que indican en el contexto que se está tratando de un ejemplo. ¿Y cuáles son estas frases o estas palabras? Azul, for example, for instance, such as, including, like, as an example, cases of, instances of, type of, ¿ok? Estas son palabras que indican ¿qué? ¿Ok? Y pueden también indicar el significado de las palabras desconocidas. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos aquí dice, the Leghite malware of computer virus. ¿Qué significa el Leghite malware? Malware. ¿Qué significa eso? Porque yo no. Exactamente, es un virus de computadora. ¿Cuántas personas me dijeron que están conectadas? ¿Quién me puede indicar cuántas personas? 6 personas conectadas, ok. Esta transmisión se está haciendo también en vivo por YouTube. Entonces la persona que tiene el enlace lo puede ver también directamente por YouTube, ¿ok? Muy bien. Otro tipo de la palabra such as en el segundo ejemplo. Networks allowed users to share high-tech gaskets. High-tech gaskets, such as iPads, etc. Entonces, ¿qué significaría high-tech gaskets? Dice, las redes permiten a los usuarios compartir a través de high-tech gadgets, tales como iPads y tablets. Entonces, iPads y tablets son estos high-tech gadgets, porque es un ejemplo de ellos, ¿ok? Este high-tech gadget, yo supe lo que significa, es a través de la palabra such as, porque es un ejemplo de la palabra desconocida. Cuando dice que es un ejemplo, ya la está definiendo, pues, prácticamente. Exactamente, eso es. Da como un indicio, da una idea de lo que es, y entonces por allí ya yo puedo tener una idea de lo que significa. ¿Ok? La tercera ya es a través de antónimos y por contrastes. Los antónimos son palabras que significan el opuesto. Diga la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar qué tipo de categoría gramatical, si es un verbo, es un nombre, es un adjetivo. Chequear si hay un sinónimo en la oración que podría dar algún indicio del significado de la palabra desconocida. Si es positivo, si tiene un valor positivo o negativo, o si es algo bueno o malo, más o menos, ¿ok? Podríamos determinarlo. Por ejemplo, en el primer ejemplo dice, the glass might absorb so much acoustic energy that it will shatter. The other glasses remain unaffected. Ok. Esto es suponiendo que sabemos mucho vocabulario. Diría, el vidrio podría absorber tanta energía acústica que podría shatter. Los otros vidrios permanecen intactos, ¿ok? Sin ser afectados. Entonces, si a él le pasó que shatter, mientras que los otros vidrios quedaron sin ningún efecto, quedó inalterado. ¿Qué significa entonces shatter?
Quizás quebrado. Exactamente. Eso es, que se quebró. Entonces allí pude significado vino por contraste o por un antónimo. Porque la pista que me dio fue que a este le pasó esto, pero a los otros. Entonces, bueno, quiere decir entonces que este se partió o que este se resquebrajó, etcétera, ¿ok? Bien, esto es entonces una de las estrategias que podemos utilizar para saber si podemos adivinar o deducir el significado a través de antónimo o contraste. Ver el próximo. To keep healthy, people need to be active. If they remain stagnant, it could result in loss of vitality and health. Dice, para mantenerse saludable, las personas necesitan estar activas. Si ellas permanecen stagnant, podría resultar en pérdida de la vitalidad y la salud. Entonces, ¿qué significaría? Estancado. Estancados o inactivos. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo puedo yo saber lo que significa lo que significa la palabra stagnant, que está subrayada, y lo supe a través de la palabra activo, que era positiva. Es decir, que hubo un contraste allí de significados. ¿Está esto más o menos explicado de una manera que me di a entender? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y el último, ok, aquí tenemos algunos ejemplos de qué palabras en la oración nos pueden indicar que son contrastes o que son diferencias, ok, opuestos o antónimos. Son las que están en azul. However, but, yet, in contrast, although, on the other hand, despite, while, in spite of, even though, unlike, nevertheless. ¿Ok? Todas estas palabras significan más o menos lo mismo. Significan en oposición, en contraste, pero, sin embargo, es decir, palabras que me indican que hay un contraste allí. Como por ejemplo, dry and warm, even though I was soaked and all the moisture on my body passed. Dry and warm hace contraste con la palabra soaked, que es la palabra desconocida. Dry and warm. A ver, ¿quién de aquí puede? Seco y Ajá. tibio. Ajá, seco y tibio, muy bien, o seco y está, digamos, tibio en temperatura normal de una persona. Y entonces, en contraste, ¿qué significaría soaked? ¿Cuál sería el contraste y qué? Está como mojado. Mojado, y la palabra warm, que era caliente o tibio, pasaría a ser ¿qué? Podría pasar a ser fría también, ¿ok? Ok, entonces sería soaked, podría ser que está empapado. Empapado, sería la palabra. Muy bien. Entonces, tenemos otros ejemplos abajo, que sería en contrastes con big trees, large vegetation, and likewise con la palabra withered. Si ustedes en el ejemplo de la evaluación que yo envié, pueden hacer este segundo ejemplo, también lo tomo como el ejemplo que ustedes tomaron para la clase del tema 5. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar.
La última herramienta es el conocimiento general que ustedes tienen, ¿ok? O sea, simplemente el conocimiento que ustedes pueden tener de las oraciones. Por ejemplo, el conocimiento general. ¿Cuál es el significado de la palabra abate? Por ejemplo, aquí dice, physicians usually allow football players to resume play once symptoms abate, perhaps within days. Y el segundo ejemplo dice, the wind continued to abate and you could feel their frustration. Ok. Abate, en este caso, ustedes podrían buscarlo en un diccionario, pero si tienen bastante vocabulario, ustedes pueden saber que dice, él dice, los médicos usualmente permiten que los jugadores retomen su jugada o que puedan jugar de nuevo una vez que los síntomas abate. Algunos días, ¿ok? Y en el segundo ejemplo dice que, exactamente, que mejoran o que disminuyen, desaparecen, muy bien. ¿Cómo es ese negocio que tenéis vos con ese coño? ¿Te escribe por WhatsApp o vive cerca tuyo? ¿Cómo es la verdad? Perdón. Ok. Para los marineros, el viento continúa a abate y pueden sentir su frustración. En este caso, los marineros se frustran porque el viento que disminuye. ¿Ok? Bien, entonces tenemos los ejemplos del poder del conocimiento, que pueden decirles a ustedes lo que significan las palabras. Ustedes pueden tomar algunos ejemplos que están acá también. Fíjense que la palabra no existe ni siquiera. Michael Chamberlain era un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, una denominación protestante. Entonces, la palabra que falta aquí es la palabra que, a ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se dice iglesia en inglés? Church. Exacto. Entonces aquí lo que faltaría sería la palabra church. Ustedes pueden tomar algunos de estos ejemplos también y colocarlos allí en los ejercicios para evaluar. Y por último tenemos que algunas palabras pueden tener un significado múltiple según el contexto. Y eso no hay que olvidarlo. El contexto puede inclusive cambiar el significado. Entonces, aquí tenemos la palabra endow en diferentes formas. Es decir, que en las 7 oraciones, la palabra endow va a cambiar el significado por el tipo de contexto que tiene. Si usted puede descifrar algunos de estos sentidos que tiene, también puede ser evaluado como el ejercicio que usted hizo para el tema 5, ¿ok? Entonces, tema 5, usted puede utilizar este ejercicio o puede utilizar estos ejercicios que están acá, hablando de el conocimiento o del conocimiento general, de los antónimos y el contraste, de los ejemplos, las definiciones y sinónimos. Entonces, con esto terminamos el tema número 5. ¿Está más claro ahora? Sí, profe, una pregunta. Preguntas ahora. Y ahí también vamos a hacer uno solo, no son todos. Exactamente, sí. No. Siempre van a ser uno solo. Uno solo. Sí, uno solo, por ejemplo. Déjenme terminar acá la... ¿Ok?